Generación profética da luz a los planes de Dios. Así como Ana parió al profeta, ella quería un hijo y Dios necesitaba un profeta. Entonces ella le ruega a Dios por un hijo y Dios le dice: te voy a dar un hijo, amén, pero tú me lo vas a regresar porque él va a ser mi profeta. La generación profética da luz a los planes de Dios, da luz a aquello que Dios necesita. Nosotros somos los que damos a luz las escuelas proféticas, los discipulados. Se levantan iglesias, ese es el corazón de Dios, hacer discípulos. Cuando usted se preña de una palabra profética, si Dios te dijo a ti: te voy a usar para levantar la iglesia más poderosa de Chile, de Argentina, de Ecuador, te voy a levantar, vas a ser punta de lanza en México. Eso es para que usted se active y diga: yo me pongo en las manos del Señor y yo voy a parir ese ministerio. Y eso no viene fácil. Dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Esa fue la razón principal por lo cual Dios levantó a Samuel, el hijo de Ana. Estaba pequeño, dijo: yo necesito que mi voz sea hablada. Yo necesito una boca. Yo necesito un hombre. Yo necesito una mujer que profetice, que hable, que sea mi boca aquí en la tierra. Muchas veces nosotros esperamos escuchar a Dios la voz audible, como en las películas: Jehová está hablándote. No va a ser así. Dios usa tu boca, la boca de los pastores, la boca de los líderes, la boca de los salmistas, para hablarle a sus hijos aquí en la tierra. Si nosotros estamos esperando que Dios baje de su trono y haga nuestro trabajo, entonces ¿para qué nos comisionó Cristo Jesús? Él nos comisionó, nos autorizó y legalizó para ir a ser discípulos, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, romper las cadenas de los oprimidos. Él nos empoderó para hacer tales cosas. ¿Se acuerdan que en los días de Elí, se acuerdan que los hijos de Elí hacían cosas terribles en las puertas del tabernáculo? Esos muchachos habían perdido el temor de Dios. Dice aquí, en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran aquellos días que el liderazgo estaba mal. No les importaba la ley de Jehová. Se habían apartado de la santidad. Estos hombres se acostaban con las mujeres del templo. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Uno se llamaba Ofni y otro Finés. Ellos eran sacerdotes. Si lo traigo al tiempo de hoy, eran líderes, eran mentores, pastores, gente en liderazgo, pastoras. Ellos debían de ministrar delante de la presencia del Señor, porque ellos vendrían, uno de ellos, a reemplazar a Elí. Porque así era en el tiempo de antes. Pero ellos no valoraron su posición. Hacían pecado aún dentro del tabernáculo. ¿Acaso no estamos viviendo en esos tiempos ahora, amado hermano, amado pastor que me estás viendo? ¿Acaso en la actualidad no estamos viviendo esto mismo? El pecado ya no está fuera de la iglesia. El pecado se ha metido en la iglesia. Está en los altares. Allá no le podemos decir: son los jóvenes los que andan como los camaleones, un día cristianos y otro día mundanos. No. El mundo se ha infiltrado a la iglesia. Ya la gente no tiene temor de pecar dentro de la iglesia. Mire, ¿sabe cuántas veces he escuchado personas decir: pastora, este hermano me estuvo escribiendo, me estuvo hostigando? Dentro de la iglesia, los pastores que se van con la secretaria de la iglesia, líder de alabanza que se va con la corista, perdieron el temor de Dios, igual que en estos tiempos. Y dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Escuche, esto me llama la atención. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! Eran sacerdotes, hijos del sacerdote, pero no tenían conocimiento de Jehová. Me pregunto por qué. Yo le aseguro que el padre no se encargaba de enseñarle a sus hijos.
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eran hombres impíos, no valoraban lo que se hacía en el templo. Las ofrendas de la gente que traían las menospreciaban, se comían la carne cruda cuando eso no debía ser así. Fíjese que el nombre Ofni quiere decir enmojecido. Escríbalo. Omni, enmojecido. Finés, boca de serpiente. El comportamiento de estos jóvenes era similar a lo que pasa hoy en el templo. Personas sin temor. Amén. Yo sirvo en la iglesia, pero no me pidas que me consagre. No me pidas que vaya a casa de paz. No me pidas que sea parte de un escuadrón, de un grupo. Yo vengo a hacerte aquí, te limpio el piso, pero no me pidas más, no me pidas ayuno, no me pidas que venga la oración. Y Elí se los permitía. Elí les permitía todo este desastre. No los corregía. No les llamaba la atención. Qué triste, ¿verdad? Que hoy en día hay pastores que por tal de no perder ovejas ya no corrigen. Los pastores por tal de que no le dejen de dar el diezmo, no los corrigen. Por tal de que le manejen el departamento, no lo corrige. Pero hace mucho tiempo, esta hija espiritual rebelde, impuntual, irresponsable, nunca cumple su palabra, pero como la conozco de hace años, me compadecía. Ay, es que ella es de la casa, pobrecita, se le hizo tarde. Y a las demás hijas, sí las corregía. Pero como había una ligadura almática, cuidado con las ligaduras almáticas, cuidado con las asociaciones de amiguitos dentro de la iglesia. Si usted es pastor, cuídese de eso. Y me acuerdo que yo no la podía corregir, porque yo decía, se va a sentir mal, pobrecita. Pero bien que corregía a todas las demás. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿por qué estás haciendo acepción de personas? Eso es pecar. Amados hermanos, me tuve que arrepentir. Y le dije al Señor, perdóname. Y me acuerdo que desde ese día yo hablé con esa hija y le dije, de aquí en adelante, si tú no entras como todas las demás, y si tú no cumples con las asignaciones, y tú no avisas cuando no vas a llegar, y tú no llegas, quedas excluida. Te voy a empezar a eliminar de todo lo que tiene que ver con liderazgo. Cuando uno permite el pecado, es señal de que no tienes fuerza espiritual. Los pastores ya no corrigen. Yo le digo a usted en el nombre de Jesús, pastor, no deje de corregir a sus ovejas. No los maltrate, pero corríjalos, enséñelos. Porque la actitud permisiva de Elí lo hizo que fuera eliminado delante de Jehová. Irritó a Jehová de tal manera que Dios lo removió, a él y a sus hijos. Una de las razones por la cual Elí ya no corregía era porque estaba viejo. Dice 1 Samuel 1:22, pero Elí era muy viejo. La viejez de Elí representaba viejez espiritual. Decía el pastor anoche, quedó obsoleto. No se actualizó. No obedeció. Cuando algo se hace obsoleto, quiere decir que ya no está al día a lo que Dios estaba haciendo. Te quedaste en el olvido. Te quedaste 20 años atrás. Otra de las cosas que había era ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Eso me habla de ceguera espiritual. Había viejez espiritual, ceguera espiritual, y la otra es la falta de fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado, ya estaba agotado. Cuando alguien está cansado no le dan ganas de hacer nada. Eso habla
de fuerza espiritual, no tenía poder. Cuando tú estás lleno del poder de Dios, así tú estés agotado, hay algo que te levanta de tu cama, hay algo que te dice levántate y ora, hay algo que te dice levántate porque tienes que ir a hacer aquella asignación, tienes que ir al trabajo, tienes que ir a la iglesia, tienes que hablarle al amigo. Esa fuerza viene de Dios, no de ti. Amén.